Hola a todos, en esta semana estamos hablando sobre la vida de Jesús y una de las decisiones más importantes en su ministerio consistió en llamar a sus apóstoles. Es por eso que denominamos la reflexión de hoy Jesús llama a sus discípulos. Estamos en el momento en el que Jesús comienza su ministerio, su vida pública. ¿Qué hace? Elegir a sus discípulos por dos razones básicas. La primera, para que estén con Él. La segunda, para que lleguen a ser sus apóstoles, es decir, enviados para predicar las buenas nuevas de salvación. Leemos este comienzo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20, que dice: Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Este texto nos habla de la experiencia de ser llamados por Jesús a seguirle. Y esto sucedió en el contexto de una realidad cotidiana. Para estos discípulos era un día de lo más normal. Tal vez ya habían tenido un encuentro con Jesús o por lo menos habían oído de Él. Cuando Jesús les dice: vengan, síganme. Esto les cambió totalmente el rumbo de sus vidas. Nunca más serían los mismos en el sentido del propósito de Dios para ellos. Dejaron sus redes y le siguieron. Otros que estaban remendando sus redes hicieron lo mismo. Se fueron con Jesús. No solo a estos 4 llama Jesús, sino a 12 en particular. Este número, el número 12, traía a la mente a las 12 tribus de Israel, por lo que significaba una restauración del pueblo de Dios, pero no de la manera política como ellos esperaban. Dios estaba visitando a su pueblo. Es interesante que este grupo de discípulos no eran ni militares ni parte de una secta donde todos pensaban o actuaban iguales. Era más bien un grupo muy peculiar y variopinto. Entre ellos habían pescadores, habían hermanos, había un recaudador de impuestos que se le veía como un colaborador que estaba a favor del invasor y opresor gobierno romano. Pero también había entre ellos un celote, que era un ultranacionalista que no albergaba ninguna esperanza que los problemas de la nación se solucionara por vía pacífica, sino que estaba convencido que la única solución era una revolución y la guerra. Entonces, cuando acusan que los cristianos solo son un grupo de personas piadosas que andan caminando sobre el aire, nada más lejos de la realidad. Jesús llama a seguirle a toda persona, no importando el ámbito de la vida en que esté o qué ideología defienda. También hay otros discípulos de los cuales no sabemos casi nada de su trasfondo. Por último, mencionamos al Iscariote, a Judas.
mucho se especula de su vida, como por ejemplo que era de un grupo que se oponía a quienes tenían aspiraciones revolucionarias, o que su nombre significa falso u otro vocablo, o que su procedencia era de Queriot. ¿Cuál es el tema de esta elección? Que pese a que entre ellos hubieron algunos brotes de rivalidad, se pone de relieve el poder asombroso y transformador de la persona de Jesús. Los hijos del trueno, debido a su carácter iracundo, pronto fueron transformados en discípulos del amor. El hecho que pudieran convivir por 3 años demuestra que Jesús es capaz de cambiar las disposiciones del corazón y traer reconciliación y paz. ¿Qué reflexiones finales nos deja el devocional que Jesús llama a sus discípulos? Lo primero es que la iglesia no es la reunión de personas donde todos opinan, piensan o vienen del mismo trasfondo, pero que cuando nos centramos en la persona y la enseñanza de Jesús, se pueden lograr grandes concesiones. Lo segundo es que Jesús nos llama a estar con Él, a conocerlo, a aprender de Él, para que nuestra vida sea un aporte para la iglesia y para la sociedad. Si usted tiene diferencia con algunas personas, Jesús enseña que es posible derribar los muros de hostilidad que le separa del otro que piensa diferente a usted en la comunidad de fe. Pero centrémonos en la persona y en la vida de Jesús y no en nuestras propias opiniones. En tiempos de tanta polarización, el mensaje de Jesús sigue siendo pertinente. Solo Él nos puede unir y reconciliar. Oremos para que las diferencias sean derribadas y que podamos convivir en un ambiente donde la persona de Jesús nos unifique. Oremos. Señor, muchas gracias por esta reflexión que nos confronta y nos anima a centrarnos no en nuestras propias opiniones. Tu palabra nos dirá que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos centremos, Señor, en la persona y en las enseñanzas de Jesús. Ayúdanos a vivir, Señor, y a recibir tu palabra en el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, yo espero que usted siga compartiendo estas reflexiones si son de bendición para su vida. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima reflexión. Bendiciones.